En 2010, unas 1.200 millones de personas estaban estudiando idiomas. 2/3 eran personas de bajo nivel socioeconómico. La mayoría estudiaba con el objetivo de aumentar sus ingresos futuros. Para entonces, el curso más accesible era el de Rosetta Stone. Y en Latinoamérica teníamos Open English, quienes inmortalizaron el meme de éxito. Ambos costaban alrededor de $1.000. Aprender inglés era un lujo, y para cambiar eso necesitábamos a alguien que encontrara la forma de educar a todas esas personas de forma gratuita. Ese alguien no era tu millonario filántropo de preferencia. Fue un guatemalteco, el matemático Luis Bonan. Nació en el 78 en Ciudad de Guatemala y se crió con la típica mamá soltera latinoamericana, la que vive endeudada para que uno tenga la mejor educación posible, aun cuando esté por encima de sus posibilidades. A los 8 años aprendió a programar porque pidió de cumpleaños una Nintendo y su mamá solo pudo comprarle una computadora que no sabía utilizar, y él, con manual en mano, aprendió. Soñaba con ser profesor de matemáticas. ¿Quién no? Y se ganó una beca para estudiar en la Universidad de Duke, graduándose como alumno destacado. En el año 2000 fue aceptado en el programa de doctorado de informática en la Universidad Carnegie Mellon de Pittsburgh. Yo también pude haber hecho lo mismo, pero me lesioné la rodilla. En una conferencia en su universidad, el científico jefe de Yahoo les contó que aún no habían conseguido una solución para hacerle frente al spam, así que Luis, junto a su tutor de doctorado, el venezolano Manuel Blum, idearon CAPTCHA. Sí, Luis es el responsable de tener que demostrarle a una computadora que no somos un robot. Identificar letras distorsionadas aparentemente no era el fuerte de las máquinas. Lo hicieron gratis y todo internet empezó a utilizarlo en cuestión de meses. 3 años después, creó un juego que juntaba a 2 jugadores y les mostraba la misma imagen. Si sus descripciones coincidían, pasaban de nivel. Este simple juego era la mejor forma de decirle a Google lo que había en esas imágenes, mejorando la búsqueda de imágenes para Google, quienes no dudaron en comprar el juego en 2006 por un par de millones de dólares. Sorprendente, ¿verdad? Eso pensó la Fundación MacArthur, quienes lo premiaron con la beca MacArthur, que consistía en un subsidio de $500,000, y Bonan ya sabía en qué usarlo. Se dio cuenta que en promedio la gente gastaba 10 segundos resolviendo un CAPTCHA, y diariamente se resolvían unos 200 millones, equivalentes a 500,000 horas al día de trabajo humano, que se podían usar de una mejor forma. Con los recursos de la beca creó reCAPTCHA, un sistema con el que los usuarios no solo se identificarían como humanos, sino que ayudarían a digitalizar libros. Si se mostraba una imagen a varios usuarios y la mayoría coincidía, sabían que habían encontrado la palabra correcta. Una lógica muy similar al juego de imágenes que le vendió a Google. El New York Times lo contactó para solicitarle digitalizar las ediciones de su periódico de los últimos 150 años con su programa, y reCAPTCHA recibía así $40,000 por cada año digitalizado. En 2009 vendió la empresa a Google por una cifra no revelada, pero que se especula fue de unos $20 millones. Al convertirse en profesor de doctorado de la Universidad Carnegie, junto a su alumno, el suizo Severin Hacker, idearon una aplicación gratuita para aprender inglés. Ambos sabían de primera mano lo que impactaba aprender una segunda lengua para mejorar las condiciones de vida, y usando los conceptos de sus anteriores emprendimientos, crearon Duolingo. En un principio los usuarios estudiaban y como parte del estudio ayudaban a traducir textos de medios como CNN. Esta fue su primera fuente de financiación, pero el negocio de las traducciones no dejaba mucho y otras herramientas empezaban a hacer mejor ese trabajo. Para seguir adelante eligieron un modelo de negocio similar al de Spotify. Después de cada lección se le muestra publicidad al usuario, y aquellos que no quieran verla pueden pagar la suscripción libre de anuncios. El negocio era tan atractivo que llamó la atención de varios inversionistas, incluso el actor Ashton Kutcher. Al salir en bolsa en 2021 tuvo una evaluación de $9,000 millones y ya contaban con más de 500 millones de usuarios activos. A octubre de 2023 reportaron ganancias de $137 millones al año. Luis Bonan se pudo retirar a los 30, pero encontró, casi sin querer, el propósito de impactar positivamente en la vida de millones de personas. Tal vez su mamá tenía una visión más clara de su potencial. ¿O ustedes qué piensan? A veces lo que define nuestra vida llega de la manera menos esperada, como les pasó a los termos Stanley, que después de un siglo de creados encontraron, casi sin querer, el nicho de mercado para el que habían nacido. Nos vemos pronto. Chao, chao.